Chicos, entonces, lo que vamos a ver hoy se le llama parallax, que es eh, crear como una sensación de profundidad con una foto 2D, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer para este parallax? Eh, Básicamente, si se acuerdan lo que hacíamos con los circulitos y con las cosas de Sura, que era como siluetearlas con la pluma, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar en fotos diferentes planos visuales que podemos usar y los vamos a separar con la pluma, ¿cierto? em, para después separarlas en un plano 3D y cuando movemos la cámara se va a sentir como que tienen diferentes profundidades o distancias, ¿cierto? Por ejemplo, esta ya yo la hice, ahí más o menos, y quedaría algo así, ¿cierto? No está tan increíble, pero miren que es muy diferente a cómo se movería la imagen, ¿cierto? O sea, se siente como una profundidad. Hay que camellarle un poquito más, pues, para que quede un poco mejor, para que se mueva mejor, sobre todo las diferentes profundidades, pero pillen que eh, es muy diferente a si yo vengo acá y simplemente muevo la imagen, digamos, de izquierda a derecha, ¿cierto? Porque uno va a ver que está moviendo la imagen. En esta otra eh, se siente como la profundidad quedaría, no igual, pero la quedaría un, algo no 2D, no 2D, pues algo tridimensional. Listo. Entonces, vamos a hacer este que acabo de hacer acá, ¿cierto? Entonces, lo primero es, vamos a crear con la imagen, con el tamaño de la imagen, una, una composición. ¿Cómo se hace esto? Cogemos la imagen y la arrastramos acá a donde dice nueva composición, ¿cierto? Y él va a crear, le va a cambiar el nombre, zona 1, clase. Y él va a crear con las propiedades de esto, miren, 1880 por 1253, crea una composición que es 1880 por 1253. Yo igual voy a crear una composición que está, esa sí está a un predeterminado pues de video que es 1920 por 1080. Si ven por ejemplo en este paisaje es a 6000 por 4000, la composición del paisaje donde la hice es a 6000 por 4000 para aprovechar todos los píxeles, ¿cierto? Porque si la metemos acá en esta pequeña para ver toda la imagen le tenemos que quitar píxeles y de pronto así no nos va a dejar recortar bien. Entonces se hace acá para después meterlo en el 1080. ¿Por qué hay que meterlo en el 1080? Porque nosotros vamos a tener que acercar la imagen para poder crear estas diferentes distancias. Al acercar esto, vamos a perder definición, ¿cierto? Pero si yo tengo una imagen grande a 6000 por 4000 y después la meto en una composición a 1920 por 1080, cuando la acerco, igual voy a tener rango. A diferencia, si lo hago acá, apenas lo empiece a acercar, voy a perder definición o voy a pixelar la imagen, ¿cierto? En este caso voy a trabajar con esta que no está tan diferente a un 1080 para que funcione más rápido y que agilice pues el tutorial. De hecho ya esta es la segunda vez que grabo tutoriales, este tutorial, sino que lo estaba haciendo en uno más grande y se volvió un poquito complicado, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá vamos a trabajar muy cerca, o sea, a un zoom en donde las cosas se van a ver pixeladas. ¿Por qué? Porque yo necesito diferenciar los píxeles, ¿cierto? Donde yo voy a ir dibujando esto. Ustedes ya de pronto les tocó hacer esto en Photoshop, es algo parecido a recortar una imagen, ¿cierto? Entonces miren, identifiquemos, si yo le doy doble clic a esto, por ejemplo, se pone esto más grande. Identifiquemos los planos que hay acá. Acá yo veo tres planos con los que podemos jugar.
planos o profundidades diferentes. El primero es esta persona, ¿cierto? Que está acá en este heno. El segundo, aunque aquí hay varias profundidades, voy a tratar solo como esto de aquí. O sea, desde los árboles hacia abajo. Y la tercera profundidad es el cielo, ¿cierto? Entonces obviamente el cielo va a ir lo más atrás posible, esto va a ir en la mitad y esto va a ser lo más cerca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener esas tres capas. Entonces vamos a empezar a trabajar como ustedes quieran. Si quieren, primero duplican las tres capas acá y empiezan a trabajar primero a esta, después a esta, después a esta. O pueden hacer una, duplicar, hacer la otra, no sé. Pues eso es cuestión de gustos, ¿cierto? Yo voy a hacer las tres y yo de una pongo nombre, ¿cierto? Esta va a ser, no sé, chica. Esta va a ser, entonces, campo. Y esta va a ser cielo, ¿cierto? Entonces, empecemos pues separando a la chica. Esto no hay otra forma más fácil de hacer esto. Lo ideal es simplemente tiempo, buena música y, y sollársela. Y ya, y darle. Eso básicamente uno lo puede hacer mientras escucha un podcast, mientras lee un audiolibro, alguna cosa, porque esto es solo mente. O sea, es cero mente, perdón. O sea, esto es súper mecánico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo lo que yo quiero poner en ese plano, lo voy a recortar con esta lupa y lo voy a encerrar. ¿Qué pasa? Y bacano que me pase esto de una en la primera. Miren que este color es muy parecido al color en el que yo estoy trabajando. Entonces, si yo quiero cambiar el color de la máscara, yo vengo acá. Empecemos porque estaba trabajando en la que no era, en la capa que no era, pero como es el comienzo no importa, yo simplemente le cambio el nombre. Vamos aquí, hundimos M para ver la máscara y le damos aquí en este colorcito y podemos poner esa máscara de cualquier color. Como esto tiene muchos colores amarillos, tierra, además, o sea, naranjas, voy a tratar de poner esa máscara azul, un azul fuertecito, ¿cierto? Y clarito, para que no se me pierda. De hecho, lo voy a poner como... No, aquí, está bien. Entonces miren que ya la máscara se ve mucho más. Y entonces le doy clic a este nodito, a este indicador y simplemente sigo. Miren que él me va a seguir. Entonces aquí voy siguiendo el heno, voy a poner eso grande. Aquí voy siguiendo el heno. Si yo me quiero mover así con esta manito, no tengo que venir a usar la manito, sino que dejo barra espaciadora hundido. Pero ojo, si lo hunden una sola vez, entonces le van a reproducir. Por eso es que a mí no me gusta usar el barra espaciadora para reproducir las cosas. Yo siempre uso el cero, por lo mismo. Porque ya yo me acostumbré que la mano es para eso. Entonces dejamos barra espaciadora hundida y movemos con la manito y así nos vamos moviendo a través de esto. Entonces, voy a ir recortando, voy a hacerlo lo más rápido posible, no me va a quedar de pronto tan prolijo pues. Y voy a ir separando esto. Ojo, por ejemplo, este heno, esta cosita que se le está metiendo acá, no me importa. Yo creo que eso lo voy a cortar ahora. Igual sería un complique y eso dificultaría mucho las cosas para el recorte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recortamos esto, después tenemos un pedazo de la pierna que no tiene nada, ¿cierto? Entonces seguimos acá. Ahí está pasando el señor de los aguacates, de pronto se escucha. Entonces, miren que es algo de paciencia. Este es muy sencillo porque tiene líneas pues como fijas. Vuelvo y digo, yo estoy haciendo esto como muy de rapidez, no me estoy complicando mucho la vida. Hay veces uno le toca trabajar de pronto más así y obviamente entre más cerrado esté, de pronto más fácil puede hacer formas. Ahora, hay gente que dirá, ¿por qué no está usando las curvas, cierto? Si yo, por ejemplo, dejo hundido cuando estoy creando el nuevo punto, el nuevo nodo, me van a salir estas cosas para hacer curvas. A mí no me gusta trabajar en curvas.
con estas curvas, porque después voy a mover algo y me empiezan a mover otras cosas y yo estoy acostumbrado más a trabajar en video, en donde estas curvas, después si paso de un frame a otro, eso se va a volver un mierdero. Yo prefiero trabajar en rectas, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, aquí yo podría hacer una línea hasta acá y en teoría estaría más o menos bien, pero yo igual prefiero tener unas cuantas lineecitas por si después tengo que hacer algún ajuste, solo vengo acá y ajusto un poquito, ¿cierto? Entonces, esto es porque estoy acostumbrado a video y nosotros vamos a trabajar en video de ahora en adelante y es trabajar rectas. De vez en cuando, y sobre todo cuando es parallax, a veces yo como que hago algunas curvas, pero no es lo deseado, por lo que les digo en video, esas curvas se vuelven un complique. Por ejemplo, aquí en esta rodilla voy a usar una curvita para que vean cómo es, pero reitero, no preferiría no usarla. Entonces, pillen, yo pongo aquí el nodo y le genero la curva que necesito, ¿cierto? Después de que genero esa curva, ¿cuál es el problema? Miren que esto es un ángulo y esto me genera otro ángulo. Entonces, por más que yo quiera seguir acá, él va a seguir este ángulo, miren, ¿cierto? Hasta la extensión y el ángulo, pues. Si yo, por ejemplo, lo quiero poner aquí, pillen lo que pasa. Él va a seguir esta curva. Para normalizar eso, entonces yo puedo hundir control o command en Mac y vengo y lo acorto y así de esa manera no me influye tanto, ¿cierto? Pero miren, por eso es que no me gusta usar curvas. Miren que se vuelve un complique todo. Listo. A veces es necesario, pues, pero sobre todo en estos parallax que es quieto. Entonces téngame paciencia, si quieren medio adelantan, pero a veces van a ir pasando cosas y... Por ejemplo, miren que esto de aquí, si yo pongo este nodo acá, el próximo nodo no me va a quedar como tan preciso. ¿Qué necesito hacer yo? De pronto hacer zoom para ya poder poner unos nodos más cerca y ser un poquito más precisos. Entonces hay que estar jugando siempre también con eso, con el zoom, que simplemente es con el scroll del mouse o con el pad del portátil, como lo estén usando, ¿cierto? Entonces miren que seguimos en esto y ya, o sea, esto es, esto es hacer ese parallax. Dependiendo del número de capas que uno tenga, entonces va a cada vez hacer más y más capas y a necesitar más cosas. ¿Cierto? Entonces, en serio que aquí yo podría estar como escuchando un podcast, alguna cosa, pues mientras hago esto, porque es súper mecánico. Pues ahí vamos. Aquí, por ejemplo, que ya se está tocando con el azul, de pronto podría cambiar el color. Pues eso no importa, pero bueno, sigamos. Entonces yo siempre me paso un poco por si voy a ponerle calado a la máscara, entonces no quede tan exacto. Y vamos a ver si necesitamos, porque esa máscara hay que cerrarla. No, listo. Entonces miren, ya yo acabé toda la parte de la chica. Entonces ya vengo, le doy la vuelta acá para cerrar. ¿Cierto? Entonces miren, ya tengo separada la chica. Si yo le quito eso, que son las líneas de máscara, ahí quedó un poco pues rarito, pero puede funcionar. Entonces, obviamente yo también uso aquí un poquito con 2 veces M, un poquito de calado, pero breve, como un 3%, para que no se sienta mucho, ¿cierto? Entonces miren, ya ahí tengo separada a la chica, voy a cambiar el nombre por el error de ahorita, ¿cierto? Entonces esto es chica, esto es cielo y la chica vendría acá. Listo, para que tengamos todo en orden. Entonces, aquí yo tengo ya a la chica, pero miren una cosa acá. Debajo de la rodilla de ella, ¿cierto? Hay un huequito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la misma capa de chica, vamos a hacer otra máscara. Miren, aquí apenas yo hago clic y de una se crea otra máscara acá abajo, ¿cierto? Entonces, hagamos esto aquí rápido. ¿No? Voy a hacer más zoom.
Lo mismo, ¿cierto? Delineando. ¿Qué pasa? Esta máscara ahora mismo no está haciendo nada porque también está en sumar. Pero entonces yo lo puedo poner aquí en restar y él me va a quitar este pedacito de la máscara. Obviamente también necesito ponerle el calado de 4 pixelcitos. Miren que cuando pongo ese calado se me va un poco la máscara, entonces también la expansión de la máscara le voy a poner -2. Perdón, 2. Que la máscara esté más grande. Eso, por ahí. Y de hecho lo voy a bajar aquí a 2. Epa. Y entonces a la de arriba voy a hacerle lo mismo. 2 aquí y -2 acá. No siempre es lo mismo, ¿cierto? Hay que buscar. Entonces ya tenemos aquí la máscara de la chica. Entonces ahora vamos a hacer el cielo. El cielo no me voy a complicar mucho. Como tengo estos árboles, simplemente voy a delinear muy rápidamente los árboles, ¿cierto? No le voy a botar mucha caspa a esto. Porque como tiene el cielo ahí, yo le puedo poner un suavizado. Les recomiendo que igual es como porque la clase fluya, pero les recomiendo que sean un poquito más precisos. Yo lo voy a hacer muy rápido. Miren que otra vez ese color. Ah, bueno, pero está en la capa que no era. ¿Cierto? Pongamos un color más fuertecito, pongamos un verde, que lo veamos bien. Listo. Entonces, lo voy a bordear muy rápidamente. Reitero, traten de hacer esto un poquito más minucioso. Esto es porque lo quiero hacer muy rápido, pues, para la clase. Entonces, miren, hay otra cosa. A veces he visto a gente que le da doble clic y miren lo que pasa cuando le damos doble clic. Se pone esto que me deja mover la máscara en caso tal de que necesite hacerle algún ajuste, pero normalmente aquí en Parallax no vamos a necesitar esto. ¿Cuándo es muy útil esto? Cuando estamos haciendo rotoscopia. Esto básicamente es una introducción a la rotoscopia, pues esto que estamos haciendo hoy. Y ¿por qué es útil? Porque, por ejemplo, puede que yo acabe de trazar una mano y la mano simplemente rote un poquito y yo no tengo que ponerme a mover cada uno de esos nodos, sino que yo puedo mirar cuál es el punto de rotación, muevo el punto de anclaje, ¿cierto? Y con ese punto de anclaje ahí, yo lo puedo, eso lo vamos a ver igual cuando veamos rotoscopia, pero bueno, sigamos aquí. Entonces, si pasa eso, simplemente le dan Enter y le dan aquí a la capa, trazado de máscara, y vamos a seguir. Perdón. Perdón. Vean acá. Ey, ¿qué está pasando pues? No sé qué está pasando acá. Esto puede que les pase, entonces voy a buscar para solucionar. Pero está muy raro esto. A ver, chat. Selecciono esta. Ah, bueno, ya recuerdo. Lo que vamos a hacer cuando nos pase esto, ¿cierto? Segundo. Se me enredó aquí toda la vida. Cuando nos pase esto, lo cerramos con Enter o con Escape. Estamos acá, ¿cierto? Lo cerramos con Enter y vamos a la selección y seleccionamos el último que hayamos hecho así. ¡Ting! Y ya miren que ese es el que se selecciona y ponemos máscara y seguimos, ¿cierto? Para que no les toque como borrar o volver a empezar. Eso suele suceder. No queden, no me está dejando ahorita. Entonces voy a seguir aquí, ahí le di 2 control Z, voy a tratar de tenerlo como más cerca al borde. ¿Cierto? Estoy tratando de no tocar en este caso lo verde porque como le voy a hacer un suavizado, pues un calado, eh,
no quiero llevármelo verde. La otra regla que hay que tener en cuenta es tratar de tener como la distancia entre una cosa y la otra siempre como en la misma distanciecita. ¿Qué pasa? Yo le voy a hacer un calado a esto. Si yo este nodo lo tengo más pegado de lo verde, cuando haga ese suavizado se lo va a llevar. Entonces hay que tratar de visualmente tener como las mismas distancias, ¿cierto? Qué pena. Toco aquí y sigo. Reitero, estoy haciendo esto de manera muy chambona para que esto no se vuelva como tan tedioso, ¿cierto? Pero van a ver que como es el cielo, no está tan grave la cosa. Entonces, ya cuando llegamos a la parte de donde está la chica, yo obviamente esta rodilla, todo eso no lo puedo usar. O sea, yo básicamente voy a usar de aquí hacia acá. Entonces ya aquí yo puedo acabar esto y lo mismo. Me paso, ¿cierto? Y sale. Entonces aquí tengo el otro pedazo. Y ahora me falta el pedazo del cielo que voy a hacer como una trampita. ¿Qué voy a hacer con el pedazo? No, mentiras. No voy a hacer ninguna trampita. ¿Qué voy a hacer con el pedazo? Todo me quedó mal escrito. Campo. ¿Qué voy a hacer con el pedazo del cielo? Ah, bueno, esperen. Entonces aquí en la máscara voy a quitar esto para que se vea bien lo que voy a hacer. Aquí en la máscara, entonces de nuevo, vamos a hacer un calado, pero esta vez sí un poquito más exageradito, por ahí de 20 píxeles. Entonces miren, como yo ahora voy a poner otra capa que va a ser el cielo, ¿cierto? Mírenlo acá. Miren que el cielo ni siquiera lo necesito, eh, pues lo necesito delinear. Yo tengo el cielo aquí ya, ¿cierto? Entonces miren que tengo la capa de la chica aquí, la capa del campo y la capa del cielo. ¿Por qué no me preocupo aquí con esta rodilla? Porque esto va a estar encima, ¿cierto? Entonces miren que en teoría, si yo escalo esto, aquí lo voy a hacer como, miren que, y lo meto para acá, no voy a tener la parte de la rodilla ni nada, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sino que con las capas 3D. Entonces, dejémoslo como estaba. Y entonces tengo estos tres planos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vuelvo obviamente a todas las capas 3D, siguen estando igual. Miren que aquí está el indicador de capas diciéndome este es este es este es todo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una cámara que es Control Alt Shift C o Command Alt Shift C. Esta cámara, no sé, digamos que la vamos a crear a 35 milímetros. Y ya tenemos esta cámara. ¿Qué pasa? Si yo muevo ahora mismo la cámara hacia los lados, miren lo que pasa. Absolutamente nada. Porque en el eje Z, todas las capas están en la misma distancia, 0. Entonces tenemos que empezar a alejar capas y acercar. ¿Qué pasa? Para que tengan eso en cuenta. En After, van a ver, voy a mover este de campo. Positivo es hacia atrás, miren. No se está viendo ahora mismo nada porque la capa de abajo de atrás no lo deja ver, pero entonces miren. Entonces, si yo muevo la Z hasta hacia el positivo, miren que se va volviendo más pequeño, o sea que se está alejando. Si yo muevo este eje Z hacia el negativo, lo estoy acercando. Y quiero que vean una cosa aquí. Voy a traerme esto para acá para que vean. Miren qué pasa si yo me traigo esto para acá. Por la distancia y estamos viendo la cámara, no importa que la capa de la chica esté arriba, que eso importaría en 2D, pero si la capa de la chica está arriba e igual nosotros tiramos esto hacia adelante, miren que se lo va a pasar. Porque si vemos en la vista aquí superior, esta capa está
adelante de la capa de la chica, ¿cierto? Entonces eso es lo que la cámara ve primero. Normal, como en 3D, pues. Entonces, tirémosla para atrás. Entonces yo necesito tirar esto para atrás, digamos que lo voy a tirar 1000 hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente eso se vuelve más pequeño. Entonces, para eso tenemos que subirle la escala y de hecho subirla mucho más para que no se nos vaya a ver la rodilla ahorita, ¿cierto? Pues digamos que estamos acá. Lo mismo entonces va a pasar con la capa del cielo. Yo voy a alejar este aún más, digamos, este lo puse a 1100, pongamos este como a 6000, para que quede muy lejos. Miren que entonces va a quedar súper pequeño, pero entonces vamos a ampliar esto y con la posición a buscar un punto del cielo que nos convenga más. Por eso es que les digo que es bueno que la imagen sea de buena resolución y estemos trabajando en una resolución más pequeña porque vamos a crecer estas cosas, ¿cierto? Yo creo que a esta del campo le voy a subir más a esto, como a 40. Dejémoslo ahí y expansión de la máscara por ahí 10. Que no le quite nada de los árboles. Entonces miren, aquí ya tenemos básicamente 3 capas diferentes de distancia. La chica, por ejemplo, todavía la tenemos ahí en donde es, pero yo creo que la chica va a tocar acercarla un poquito más, ¿cierto? Para que no estemos con el borde exacto, porque si no, no podemos mover bien la cámara porque se nos va a acabar de inmediato la chica. Por eso era que decía que no me preocupaba por estas maticas de acá, porque esto iba a quedar como un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces miren que aquí tengo este espacio. Entonces ahora, cuando muevo la cámara, por ejemplo, la voy a mover en un in, miren lo que va a pasar. Entonces, ya se siente una profundidad diferente, ¿cierto? O si lo muevo hacia la derecha, obviamente se me va a acabar un poquito porque ahora tengo que cuadrar bien todo. Pero miren, si lo muevo hacia la derecha, entonces se va a sentir como como tres partecitas diferentes que se están moviendo al mismo tiempo. Obviamente, entonces miren, acá se me está acabando esto. Yo lo que puedo hacer es crecerlo un poco más, ponerlo más grande, ¿cierto? Y ya, entonces ya tengo para moverme mucho más hacia ese lado. ¿Pillen? Entonces ahí tengo cosas que se mueven a 3, que esto lo podríamos hacer moviendo cada una diferente, pero así tenemos siempre el mismo eje, ¿cierto? La misma medida. Entonces, dejémoslo aquí, entonces vamos a hacer la animación. Entonces, voy a hacer una animación de 6 segundos. Entonces, le prendemos a esto punto de interés y posición, ¿cierto? Normal. Y en el segundo 6, entonces vamos a poner el punto final, que lo voy a mover simplemente hacia acá. Y va a quedar aquí porque ya ese es mi borde, ¿cierto? Obviamente voy a suavizar todos estos con F9, con función 9. Suavizo los 4 nodos y entonces miren, aquí ya está la animacióncita. Miren que acá se me está yendo un poquito porque con ese suavizado él hace una curva de ese movimiento, entonces vamos a arreglar eso de una. Simplemente lo arreglamos subiendo a la chica un poquito, ¿cierto? Ya, aquí ya debe dar. Entonces, sí, es un poco bambita, pues, pero con esto nosotros podemos, lo voy a poner al revés mejor. Podemos, por ejemplo, cuando nos dan fotos de stock y cosas para hacer trabajos, podemos crear como un poquito de, pues, darle un movimiento diferente a las cosas. Esto, por ejemplo, también se podría trabajar a tres diferentes profundidades, como por esta liniecita de acá,
simplemente que ahí toca buscar bien una capita como interesante para que no se note como el pegado, ¿cierto? Pero podríamos cortar por aquí y hacer esto. Entonces, ojo, eso es así como de afancito. Por ejemplo, si queremos ponerle un zoom también, como les digo, creemos un nulo, volvemos a este nulo 3D y en la posición del, bueno, vinculamos la cámara al nulo y entonces le vamos a dar que arranque, bueno, que acabe aquí, ¿cierto? Perdón. Estoy con el pad y es un poco complicado. Aquí está. Y, pero y entonces, no le da la gana a esta mierda. Ah, ya. Bueno, listo. Y aquí vamos a hacer un pequeño zoom. O sea, vamos a acercar esto. Entonces miren que el cielo se mueve diferente a la rodilla y así, ¿cierto? Y también vamos entonces a suavizar estos dos movimientos para que no se note mucho. Puede que ahora tengamos que revisar y ajustar alguna capa. Por ejemplo, si quieren entonces que el cielo está muy quieto, entonces lo que podemos hacer es en vez de ponerle 6000, ponerle por ahí 3000, ¿cierto? Para que se mueva un poquito más. Obviamente miren que ahí se creció 3000. Y podemos buscar entonces otro pedazo de cielo que nos guste. Digamos que lo queremos un poquito más de este tipo. Y ya como está un poquito más cerca, quitémosle la escala también un poquito. Como ya el cielo lo tengo un poquito más cerca, entonces el movimiento se va a ver, se va a sentir un poquito más natural con lo de abajo. Miremos aquí, ¿cierto? Además, dependiendo de todo, voy a, a crear una... Ah, bueno, esto todo lo tendríamos que haber hecho en esta capa 1080. Ahorita les voy a mostrar bien. Me adelanté un poco. Pero entonces, aquí en la capa 1080 les voy a hacer la otra muestra de esto. Yo me traje eso ya con todas las propiedades. Creo la cámara. Miren que de una cambia la perspectiva cuando creo la cámara. Entonces podría también, en vez de hacer este movimiento, hacer una vueltica así. ¿Cuál es el problema con esta vueltica? Bueno, primero que todo, sería mejor que la cámara estuviera en otro milimetraje. Para cambiarle el milimetraje a la cámara, entonces nos hacemos acá, aquí en capa nos dice configuración de la cámara y vamos a cambiar a 1.85 o 1.80. ¿Cierto? Entonces miren que ya está mucho más cerrado. De hecho, esperen, la voy a crear más bien en 80 para que no se me cierre así. O cámara 1.80. Eso, para que solo me cambie la perspectiva. Como le estaba cambiando solo el zoom, él me hizo zoom. Entonces más bien creé otra cámara en 80. Entonces ya esto tiene, como les dije, todas las perspectivas, ¿cierto? 245, menos 245, 1000 y 3000. Entonces miren lo que pasa cuando yo puedo hacer como una vueltecita así. O obviamente como nosotros estamos en una capa 2D, si exageramos mucho, entonces eso nos va a denotar la capa 2D que tenemos enfrente, ¿cierto? Entonces, cuando usamos esto tenemos que ser súper sutiles, pero también puede funcionar eh, para darle un movimiento simple a una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos esta animacioncita acá, busquemos hasta dónde se ve decente, ¿cierto? También me di cuenta de algo, es que la persona se me está acabando de una a la derecha. Entonces lo voy a subir un poquito, lo voy a tirar a la derecha. Entonces, voy a hacer... Ah, bueno, quiero más bien que
Quiero más bien que el campo lo voy a mover un poquito para acá porque me gusta que se vea esta, esta cosita de acá. Entonces, voy a hacer esta curva, entonces que empiece aquí, ¿cierto? Miren que es un movimiento pequeñito para no dañar la ilusión. Y nos vamos acá al final y lo movemos un poquito acá. Yo creo que ya exageré. Suavizamos de nuevo entonces los dos movimientos con F9, función 9 y pillen. Yo sé que es un poquito y algunas veces uno se puede salir más como con la suya de eso, pero lo hice como muy poquito, pero ahí se está moviendo más, ahí se ve el movimientico. Exagerémoslo un poquito más para que se vea más. Ya lo exageré, esto no se va a ver tan bien, pero dependiendo también de la imagen puede funcionar más o menos, ¿cierto? Entonces, yo ya hice otros acá para adelantar y que ustedes vean lo que se puede hacer. Entonces, esta era la foto que yo me traje, ¿cierto? Es un paisaje que todos las van a tener se los voy a enviar, son fotos de muy buen tamaño. Entonces, miren, esta era la foto básicamente, como se veía normal, ya está partida por capas. Entonces, miren que tengo un montón de capas, porque entonces yo fui haciendo, miren, la capa 1, ¿cierto? Aquí está la capa 2, que sería esta. ¿Por qué se ve? Voy a poner la transparencia. ¿Por qué se ve esta acá? Porque como esta va a quedar encima, ¿cierto? No importa. Cuando yo prendo esta, miren que eso lo va a tapar, ¿cierto? Esta vendría a ser la capa 2. Ahora viene la capa 3, que es otra montañita acá. La capa 4, que viene a ser este nevado que está aquí. Y la capa 5, que es el cielo, ¿cierto? Entonces yo ya este paisaje estaba a 6000 por 4000. Entonces yo aquí en el paisaje a 1080 me lo traje todo acá, así como lo corté. Y miren que entonces, denme un segundo, yo les muestro bien. Entonces, la capa 1, que es esta, yo la tengo en 0. La capa 2 a 1000, la capa 3 a 3000, la otra capa 4000, la otra 5000, ¿cierto? Pillen entonces la animación lo que hace acá. Lo voy a poner más grande porque esto la compresión de YouTube seguro no se va a ver absolutamente nada. Lo que miren que se demora para cargar un poquito porque esta imagen es pesadita, ¿cierto? Entonces de pronto se va a demorar aquí un poco el render, pero para que vayan viendo. Entonces, aquí mientras hace render, miren que, ¿cuál es la gracia de esto? Que esto va descubriendo aquí, cuando se mueve hacia un lado, miren que se ve como si estuviera descubriendo la otra montaña y eso le da esa sensación de profundidad. Por ejemplo, yo hubiera podido también cortar este pedacito de acá así para que se viera como, para darle otra dimensión acá al movimiento, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Un movimiento hacia la izquierda y hacia adelante para que se sienta el movimiento en todo. Yo tenía eso, ya lo tenía render a eso, pero al parecer le toca volverlo a hacer porque le cambié el tamaño. Entonces esperemos ahí un momentico. Voy a mostrar aquí por dónde va, ¿cierto? Ah, bueno, también es porque tiene prendido el desenfoque de movimiento, pero no creo que lo necesite. Te lo voy a poner sin desenfoque de movimiento. De pronto sería bueno prenderlo porque de pronto a las cosas que se mueven más rápido se lo va a hacer y eso le va a dar un poquito más de naturalidad. Pero se lo quité para que haga render más rápido, ¿cierto? Entonces miren que cada
cada una de estas capitas se comporta diferente. Y yo, en vez de mover cada capa, que también lo podría hacer, yo podría mover esta más rápido que esta, más rápido que esta más lento, simplemente moviendo esas distancias, moviendo la cámara, él lo hace por nosotros, ¿cierto? Miren que esta empieza a ocultar esta de acá y así. Entonces, yo he visto que esto lo usan mucho como en imágenes de archivo. Por ejemplo, tienen una foto de 1940 de un tren, entonces hacen un leve movimientico y que se sienta como un poquito la perspectiva de esa manera. Miremoslo entonces que ya acabó el render. Está un poquito pegado pues el computador porque la imagen es como grande, pero eso cuando se haga render ya queda bien. Yo puedo también jugar con la profundidad de campo de la cámara, pero eso es algo que de pronto vamos a ver después, para no complicarnos acá mucho, pero entonces yo le puedo decir a la cámara que lo que está más cerca lo vaya desenfocando, entonces va desenfocando eso, se va enfocando esto, ¿cierto? Entonces, esta es otra. A ver si así chiquito reproduce más rápido. Sí, yo creo que aquí va a reproducir mejor, que está como pegado esto. Entonces ahí está, miren, aquí se ve. Miren que acá hay un errorcito. Si ven la montaña, miremoslo acá y lo vamos a corregir de una. Miren esta montaña aquí que se le ve el recorte. Entonces eso lo tenemos entonces que solucionar, ¿cierto? Simplemente podría mover la montaña hacia acá o ponerla más grande o demás. Entonces revisemos otra vez que no se esté viendo. Ahí se está viendo un poquito, entonces hay que moverla más hacia allá. Y ahí está. Ahí ya debería dar. Eso. ¿Cierto? Ese es otro. A ver cuál más tengo acá. Tengo ese retrato. Miren, esa es la foto del man, ¿cierto? Del tipo. Miren que de una se pone lento esto. Lo voy a poner por ahí en un tercio para que camelle bien, ¿cierto? Sino que, miren, cuando yo le hago mucho zoom a esto, de pronto hay partes en donde voy a necesitar hacer mucho zoom. Como estoy en tercio, en la calidad de la imagen en tercio, miren que es muchos píxeles, muy pixelado, pero si lo pongo en completa voy a tener un poquito más. Pero cuando ya empiezo a moverme hacia atrás, entonces más bien lo pongo en tercio o si no se me va a ir quedando pegado. Entonces, pillen, esta es la capa para recortar al tipo. Miren que si yo la veo, la vemos desde este tamaño, ya yo hice esto, pues es cierto. Si la vemos de este tamaño, parece una línea solamente por acá. Pero miren que si son un montón de nodos, que ese ya lo hice como un poquito más trabajadito, ¿cierto? Como les digo, el de ahorita lo hice más rápido como para agilizar. Y ya yo tengo este acá y el fondo. ¿Cuál es el problema? Miren que si yo apago esto, parece que no hubiera apagado nada. ¿Por qué? Porque la imagen es del mismo tamaño. ¿Qué es lo que yo tengo? O sea, este sujeto, cuando yo lo quito, cuando yo lo escondo, tiene el mismo sujeto al fondo, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a mover, hagamos una cámara acá en bombas, eso se me va a estallar el computador, pero para que miremos bien la cosa. Si yo empiezo a mover, digamos, pongamos, movamos el fondo para atrás, ni siquiera los tengo en 3D. Movamos el fondo para atrás por ahí 200 o 400, ¿cierto? Para que valga la pena. 2000. Bueno, me puse 20.000. 2000, ¿cierto? Entonces ahora con la escala crecemos esto. Miren lo que va a pasar. Miren que ahí ya empiezo a ver al tipo. Entonces ese es un problema que yo que podría tener. ¿Cuál es una solución? Escalar al tipo para que el mismo tape lo de atrás, ¿cierto?
Obviamente aquí, como estoy en la capa a 5385 por 3284, estoy pixelando, pero si todo esto lo estoy tirando a 1080, no hay ningún problema, ¿cierto? De hacer lo que acabo de hacer. Y ahí, si ya creo la cámara y de pronto me deja mover un poquito, ¿cierto? Pero miren que de una empieza a salir el tipo. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, miren que en un in puede funcionar y así. ¿Qué puede hacer uno también? Que es algo que hice acá. Miren, yo ya tenía aquí como una animacioncita. Miren que es sencillita. Y en ningún momento se ve el tipo atrás. Obviamente miren que se me está acabando la imagen, pero yo podría simplemente escalarlo un poquito más, pues, el video. ¿Cierto? Y miren que ahí, bueno, por aquí se le está viendo como la oreja al tipo al final. Pero miren, ¿cierto? Ahí se está viendo como si yo tengo una presentación de personaje con una foto, podría ser esto. Pero, por ejemplo, yo podría ponerle otro fondo a este tipo. En este caso puse el paisaje que estaba usando ahorita. ¿Cierto? Obviamente esto queda más bamba porque no tiene la iluminación de nada, pero yo podría, en este caso, simplemente moverme como yo quiera. ¿Cierto? O hacer este in. Y miren que se mueve diferente igual porque lo tengo en diferentes posiciones, ¿cierto? Entonces, para que tengan en cuenta eso, desde que estén, desde que estén identificando la imagen, tienen que saber que si no hay casi fondo, después no van a tener para dónde coger. Por eso de pronto es tan fácil con este que hicimos ahorita, porque todo el aire acá me genera un donde coger fondo, ¿cierto? Ya yo había hecho este de persona 1, ya tiene render, entonces les voy a mostrar cómo lo había hecho ahorita, pero miren que me gustó más el cielo como quedó en la otra, ¿cierto? Miren que yo tengo un movimiento acá y el movimiento que es en out lo tengo en el nulo, para que no me... tengo este paisaje acá, que ya se los mostré, y tengo por ejemplo esta de este bebé, que miren entonces lo que se hizo acá. Entonces ya aquí estoy moviendo todo el fondo y además, pues porque hay tres matas, esta no debería estar. Esta hoja 3 no debería estar, que no debe subir. Además recorté una hojita y la estoy haciendo como caer, la puedo poner a que caiga detrás también, ¿cierto? Simplemente poniendo esto allá y ya, y es lo mismo, ¿cierto? Miren que tengo acá al bebé. Esta foto del bebé es más grande, yo podría poner otro pedazo del bebé. Miren aquí la foto del bebé normal, sino que es dura para cargar. Entonces yo le borro la máscara a este. Cierto, esta es la foto original. Yo lo que hice fue entonces recortar al bebé. Pillen, ya aquí no me importaba porque yo sabía que esto no iba a salir, pero miren que esta está mucho más detallada, ¿cierto? Y ya entonces lo que hago es venir acá y poner las dos capas y mover. Obviamente exageré un poco con el zoom de la capa de atrás, pero lo puedo escalar un poquito menos, ¿cierto? Pero era para que no se le viera la mano acá al bebé. Pero entonces miren que aquí tengo también como cierta profundidad. Démosle control Z que ya me había cagado en esto. ¿Cierto? Obviamente dedicándole un poquito más de tiempo, hacemos que las hojas sean diferentes, que tengan un movimiento un poquito mejor, ¿cierto? Ese movimiento como lo hice, composición y rotación, ¿cierto?
La hoja, eso es lo que está haciendo. Voy a apagar la cámara para que vean qué es lo que está haciendo la hoja. La hoja está haciendo esto, ¿cierto? Entonces miren que esto puede servir, por ejemplo, para algún documental, poner algunas imágenes de archivo o simplemente si queremos sutilmente hacerlo muy, muy chiquito, hacer que la imagen no solo un movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, no se vea tan plano. Y esto además sirve como el primer paso a, a la rotoscopia, ¿cierto? Entonces yo les voy a mandar un montón de imágenes, ¿cierto? Miren, aquí tengo la del bebé, esta de la casa, algunas para que ustedes analicen, puede que algunas sean muy difíciles, entonces no hagan, no las tienen que hacer todas, ¿cierto? Simplemente para que hagan. Y vamos a hacer un tallercito con esto. Como el miércoles es festivo y tenemos una semana completa, vamos a hacer un taller calificable para el otro lunes, que va a ser entregar 5 de estas fotos con ese efecto, ¿cierto? Miren que por ejemplo esta es sencilla, ustedes podrían coger otro fondo en vez de este, buscar un fondo de naturaleza, desenfocarlo un poquito y sale, ¿cierto? Ah, bueno, enseguida les voy a mostrar una cosita. ¿Cierto? Entonces yo les dejé aquí fotos para que ustedes analicen cuáles son las que quieren hacer. Hay varias de macro, por ejemplo está este pajarito, hay varias, miren que aquí entonces está una capa, dos capas, o puede ser dos, tres, cuatro capas y el cielo cinco, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este también se podría hacer como por aquí y otra el agua y otra montaña y después cielo, ¿cierto? Y hacer cosas interesantes. Esta fue la que les mostré acá. Está esta también, que puede ser un poquito complicado por la recortada del tipo, pero si bajamos todo puede funcionar, ¿cierto? Entonces yo aquí les voy a mandar estas imágenes que están a muy alta pues calidad para que ustedes puedan jugar como con ellas lo más que puedan. ¿Cierto? Aquí está la de la persona que usamos, está este tipo, está este retrato. Este, por ejemplo, es más fácil que este porque yo me puedo recortar a este man y robarme este pedazo en vez de en donde él está. Que era lo que no pasaba con este chico de acá, porque como él está en toda la mitad, me tocaría solo coger este pedacito. Cada una chica. Este que de hecho está sin nada, para que le puedan poner cualquier fondo. Por ejemplo, está esta, que también les traté de conseguir unos con mucho aire a la derecha para que, o a los lados para que puedan hacer esos movimientos, ¿cierto? Y ya, entonces esto se lo voy a mandar y yo les voy a mandar una guía para este tallercito que lo teníamos ahí del taller de Parallax, ¿cierto? Sí, chicos, cualquier cosa entonces me preguntan. Esto la verdad es muy fácil y es algo bacano para aprender a usar la cámara. Ah, bueno, lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, en este retrato, para que me pegara un poquito más, aunque no pegó, pues para nada, pero para que pegara un poquito más como por los colores del fondo, a mí me tocó cambiarle el color. ¿Cómo hice esto? Yo vine acá teniendo esto seleccionado, le doy efecto, corrección de color y le di en Lumetri, que es el que todos conocemos desde Premiere. Aquí está color de Lumetri, pim, y esto me abre acá los controles de efectos, ¿cierto? Entonces ya este tenía un Lumetri, entonces miren que aquí tiene el color de Lumetri y tiene un desenfoque que lo encontramos aquí en desenfocar y enfocar. Ahí el de lente de cámara es el mejor, pero gasta mucho recurso, entonces les recomiendo el gaussiano o creo que este de cuadro rápido, pero creo que mejor el gaussiano. O si no, por acá en obsoleto hay un desenfoque rápido, que es el que gasta menos recursos, por si algo. Y simplemente yo lo que hice fue desenfocar el fondito para que se viera más el tipo, ¿cierto? De hecho, en teoría yo podría recortar aquí, recortar acá y cuando hago, pues, cuando hago el movimiento, que es en el desenfoque, se mueva, ¿cierto? O lo puedo desenfocar mucho más, como ustedes quieran, de pronto si a alguno le quieren hacer eso. Listo, entonces, ya, eso es todo.
que se gocen esto, poner nodos y poner nodos.